Esta partida de aquí, dijo Chad, golpeando su bolígrafo contra el papel y riendo a carcajadas, es la broma más grande de todo nuestro balance. Me senté al otro lado de la estéril sala de conferencias con paredes de cristal, observando a mi recién nombrado director de tecnología, Chad Kensington, sonreír con desdén a Brenda Walsh de Recursos Humanos. Entre ellos yacía una copia impresa de nuestro informe anual de valoración interna, completado apenas 3 semanas antes por una firma de auditoría independiente. Mis ojos se desviaron hacia la partida específica que Chad estaba señalando, mi motor de procesamiento de datos middleware personalizado, un sistema que los auditores habían valorado oficialmente en $1.200.000. Chad no veía un avance en la eficiencia empresarial. No veía la arquitectura silenciosa y a prueba de balas que mantenía 50 millones de transacciones de datos en tiempo real moviéndose fluidamente a través de nuestros servidores cada hora. Todo lo que él veía era una partida asociada a mi nombre, que personalmente no podía entender. $1.200.000, se burló Chad, arrojando el papel de vuelta sobre la mesa. Es una completa fantasía. Es basura de scripts obsoletos e inflados que cualquier becario offshore podría reescribir en una tarde. Y francamente, Hannah, hemos terminado de pagar por tus proyectos de vanidad demasiado complicados. Mi nombre es Hannah Wright. Tenía 32 años. Y durante los últimos 6 años, había servido como la arquitecta principal de sistemas senior en Vaillant Data Systems. Yo era la persona que construyó los cimientos sobre los que se sostenía esta empresa, trabajando durante fines de semana, festivos y noches en vela. Pero mientras estaba sentada en esa gélida sala de recursos humanos, viendo a un tipo que llevaba menos de un año en la empresa destrozar el trabajo de mi vida, una extraña ola de fría claridad me invadió. Antes de contarte cómo este insulto absurdo desencadenó el colapso total de toda su red empresarial, tómate un segundo para suscribirte y pulsar la campana de notificaciones. Realmente ayuda a apoyar el canal y me permite seguir trayéndote historias como esta. Brenda deslizó un grueso documento grapado a través de la pulida mesa de caoba hacia mí. No me miró a los ojos. Este es tu acuerdo de separación formal, Hannah, dijo Brenda con una voz monótona y ensayada. Con efecto inmediato. Tu puesto está siendo eliminado para optimizar los gastos generales del departamento. El acuerdo incluye una cláusula de liberación estándar, así como la cancelación y liquidación inmediata de todas las cuentas de proveedores asociadas, licencias de desarrollador externas, y marcos de propiedad intelectual personal vinculados a tu ID de empleada. Recogí el documento y fui directamente a la cláusula relativa a las licencias de software. Allí estaba, escrito en tinta negra. El contrato estipulaba explícitamente que, tras mi despido, todos y cada uno de los entornos de desarrollador externos, los enlaces de API personales y los hosts de software de terceros registrados bajo mis credenciales personales debían ser desconectados inmediatamente para prevenir responsabilidades de seguridad. Chad se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa, con el aspecto de un hombre que acababa de ganar una guerra que ni siquiera había luchado. Ya no necesitamos tu red de seguridad propietaria, Hannah. Estamos optimizando. Así que léelo, fírmalo y entrega tu placa. Miré a Chad directamente a los ojos. No levanté la voz. No lloré. No supliqué por mi trabajo ni enumeré mis logros. Mi tono fue completamente plano, enteramente profesional. Solo para que quede meridianamente claro, Chad, dije manteniendo su mirada. Me estás instruyendo oficialmente para que cancele todas las licencias de desarrollador personales, los enlaces en la nube y los marcos de alojamiento externos registrados a mi cuenta con efecto a partir de hoy. Chad soltó un fuerte y despectivo suspiro y puso los ojos en blanco. ¿Cuántas veces tengo que repetirme? Sí, elimínalos todos. No necesitamos que tus gastos generales inflados arrastren nuestros resultados. Haz borrón y cuenta nueva. Entendido, repliqué suavemente. Destapé mi bolígrafo, firmé al pie del acuerdo de liquidación, y lo deslicé de vuelta sobre la mesa. Lo que Chad no sabía era que acababa de firmar la sentencia de muerte de toda la infraestructura corporativa. Chad hizo una seña de inmediato a un oficial de seguridad uniformado que esperaba fuera de la puerta de cristal. Acompañe a la señorita Wright fuera del edificio, ordenó Chad con condescendencia. Y asegúrese de que no toque ningún hardware de camino a la salida.
5 minutos después, caminaba por el vestíbulo principal llevando mis objetos personales de escritorio dentro de una simple caja de cartón. Pasé por la zona de trabajo de planta abierta donde los gerentes junior y los recién contratados se sentaban en sus escritorios. Unos pocos de los nuevos favoritos de Chad se giraron para mirar, riendo disimuladamente detrás de sus monitores mientras la seguridad me escoltaba hacia los torniquetes como a una delincuente común. Mantuve la cabeza alta, la postura recta, y mi expresión totalmente serena. Atravesé las puertas de cristal, salí al brillante sol de la tarde y caminé hacia mi coche. Puse la caja de cartón en el maletero, cerré la tapa y miré mi reloj. Eran las 2:15 de la tarde. Miré hacia el último piso del edificio, donde la oficina de la esquina de Chad daba a la autopista. En menos de 10 horas, exactamente a medianoche, el script automatizado de limpieza en la nube vinculado a mi licencia de desarrollador personal activaría su ejecución rutinaria. Y cuando lo hiciera, Chad iba a aprender la diferencia entre basura de scripts inflados y lo único que mantenía viva a su empresa. Me senté en el asiento del conductor de mi sedán, agarrando el volante en silencio mientras el motor estaba al ralentí. Miré hacia las ventanas de cristal tintado de Vaillant Data Systems, sintiendo el pesado y sofocante peso de 6 años de mi vida evaporándose en el aire. Cuando me contrataron a los 26 años como ingeniera de sistemas de nivel medio, Vaillant era una firma de datos de tamaño mediano ahogada en deuda técnica. Su base de datos empresarial principal era una pesadilla caótica y desmoronada. Se mantenía unida literalmente con cinta adhesiva, parches improvisados, y scripts anticuados escritos por desarrolladores que se habían ido hacía años. Durante las horas punta de negociación del mercado, la red se ralentizaba, se bloqueaba y se caía rutinariamente, costando a las empresas clientes millones en transacciones paralizadas. Entré en ese caos y tomé la decisión consciente de dar todo lo que tenía a esta firma. Creía en la promesa de la vieja escuela de la lealtad corporativa. Si proteges a la empresa te protegerá a ti. Así que sacrifiqué mis 20 por Vaillant Data Systems. Trabajaba semanas de 80 horas como algo rutinario. Sobrevivía a base de café tibio de gasolinera y comidas para llevar que comía en mi escritorio mientras miraba millones de líneas de registros de errores. Mientras otras personas de mi edad se iban de vacaciones, construían relaciones y disfrutaban de sus fines de semana, yo estaba sentada en una sala de servidores helada a las 2 de la mañana, monitoreando manualmente las canalizaciones de datos. Nunca olvidaré la cena de ensayo de la boda de mi hermana menor hace 3 años. Estaba en el estacionamiento del lugar, vestida con mi traje de dama de honor, sentada en mi coche con un portátil equilibrado sobre mis rodillas. Una partición primaria de la base de datos se había corrompido 20 minutos antes de la cena, amenazando con borrar 3 importantes cuentas de clientes institucionales para la mañana siguiente. Mientras mi familia celebraba dentro, pasé 4 horas frenéticas ejecutando scripts de recuperación en la oscuridad, salvando yo sola a la empresa de una demanda multimillonaria. Para cuando entré en el restaurante los discursos habían terminado, la comida estaba fría y mi hermana estaba dolida. Pero me lo justifiqué a mí misma. Me dije que mi arduo trabajo estaba construyendo algo real. En aquellos primeros años, el equipo ejecutivo me elogiaba constantemente. El antiguo vicepresidente de operaciones, un ingeniero brillante llamado Dave, que desde entonces se ha jubilado, solía decirme: Hannah, eres el motor silencioso de esta empresa. Sigue construyendo y cuando llegue el momento serás la dueña de este departamento. Confié en esas palabras. Rechacé ofertas de reclutamiento de la competencia. Ignoré a los cazatalentos que ofrecían aumentos salariales del 30% en firmas competidoras porque creía en el capital y los ascensos que me habían prometido. Construí una reputación en toda la firma como la arquitecta silenciosa y fiable que resolvía cada crisis antes de que la dirección siquiera se diera cuenta de que había un problema. Ese fue mi error fundamental. Hice que mi trabajo pareciera demasiado fácil. Cuando un arquitecto de sistemas hace su trabajo perfectamente, nada se rompe. Y cuando nada se rompe, los ejecutivos sin idea empiezan a pensar que el sistema funciona solo. Hace 9 meses, todo cambió cuando Chad Kensington fue contratado como director de tecnología. Chad no era un ingeniero. Era un político corporativo hábil y de habla rápida con un currículum brillante, un traje caro y cero profundidad técnica.
Miró nuestras impecables cifras de tiempo de actividad del sistema del 99,99% y no vio 6 años de mi meticulosa ingeniería. Vio una oportunidad para atribuirse el mérito de una división estable, mientras recortaba los costos operativos para aumentar su bonificación trimestral personal. Chad comenzó inmediatamente a socavar mi autoridad. Se atribuyó el mérito de mis informes de rendimiento trimestrales en las reuniones del Consejo Ejecutivo, presentando mis optimizaciones de infraestructura como su propia visión estratégica. Recortó mi presupuesto de mantenimiento de ingeniería en un 35% para hacer que el balance de su departamento pareciera rentable, ignorando cada memorando técnico que le envié advirtiéndole sobre los límites de capacidad. Opté por el camino correcto. Me dije a mí misma que debía mantenerme profesional, bajar la cabeza, y dejar que los resultados hablaran por sí mismos. Creía que mi competencia silenciosa y mi innegable valor para los resultados finales me protegerían de la política corporativa. Lo que no logré entender fue que los gerentes tóxicos como Chad no valoran la competencia. Valoran la sumisión. Y para un hombre cuya carrera entera se construyó sobre la ilusión, una ingeniera silenciosa que realmente sabía cómo funcionaban las cosas no era un activo. Yo era una amenaza. Puse mi coche en marcha y salí lentamente del estacionamiento, dejando atrás la sombra del edificio de cristal. Mi error fue suponer que a los ejecutivos corporativos les importaba la estabilidad funcional. No era así. Les importaban las métricas a corto plazo. Pero Chad estaba a punto de aprender que cuando destruyes los cimientos para pintar la puerta de entrada, todo el tejado se te viene encima. Para entender por qué las arrogantes palabras de Chad en esa sala de recursos humanos eran tan peligrosamente ignorantes, tienes que entender que era en realidad esa partida de $1.200.000. Hace 4 años Baylin Data Systems se topó con un muro masivo. La empresa estaba contratando rápidamente nuevos clientes de logística empresarial, lo que significaba que nuestro volumen de entrada de datos se disparó de la noche a la mañana. Cada hora más de 50 millones de paquetes de datos brutos inundaban nuestra red desde cientos de diferentes puntos finales en la nube. Pero nuestra base de datos empresarial principal estaba construida sobre una arquitectura heredada de 20 años de antigüedad. No podía soportar la tensión. Los flujos de datos brutos estaban llenos de sintaxis malformada, encabezados corruptos y picos de tráfico erráticos que constantemente causaban fugas de memoria y desbordamientos de buffer. Los servidores se ahogaban y se caían 3 o 4 veces por semana. Los clientes amenazaban con cancelar contratos multimillonarios debido a la pérdida de datos de transacciones. En aquel entonces acudí a la dirección ejecutiva con una propuesta integral para construir un motor de middleware automatizado que se situara entre los flujos entrantes de la nube y nuestra base de datos primaria. Miraron el presupuesto de desarrollo personalizado de $300.000 que solicité y me lo negaron rotundamente. Me dijeron que no había presupuesto para herramientas de software internas y que solo necesitaba hacer que el sistema heredado funcionara. Sabía que toda la empresa iba a colapsar si alguien no arreglaba el cuello de botella. Así que tomé el asunto en mis propias manos. Era una desarrolladora independiente registrada con mi propia LLC de software con un único miembro. Durante los siguientes 8 meses, durante mis horas libres por la tarde y los fines de semana, construí ese motor de middleware desde cero en mi ordenador personal. No se construyó en tiempo de la empresa y no se construyó usando hardware de la empresa. Era mi propiedad intelectual personal. Una vez que el marco estuvo completo, alojé el motor en mi instancia de servidor privado en la nube Oz. Luego me acerqué a Vaillant con una solución. Licenciaría mi motor de middleware propietario a la empresa por una tarifa simbólica de solo $500 al mes, dándoles una licencia no exclusiva para usar el puente de datos. Aliviado de evitar un gasto de capital masivo, el antiguo equipo ejecutivo firmó con entusiasmo el acuerdo de licencia de proveedor de software. Durante los últimos 3 años, mi algoritmo personalizado funcionó invisiblemente en segundo plano como un filtro digital hipereficiente. Cada microsegundo 50 millones de paquetes de datos brutos entrantes pasaban primero a través de mi nodo de nube privado. Mi motor interceptaba automáticamente cada paquete, eliminaba la sintaxis corrupta, normalizaba el formato, regulaba los picos de tráfico erráticos y alimentaba datos limpios y perfectamente estructurados directamente a los servidores heredados de Vaillant. Sin mi puente de software,
la base de datos empresarial principal sería bombardeada instantáneamente con basura cruda y no validada, desencadenando bloqueos catastróficos de servidores y desbordamientos de buffer en cuestión de minutos. Hace 3 semanas, cuando un auditor independiente revisó el perfil de riesgo técnico de Vaillant, inspeccionó la arquitectura del software. Se dieron cuenta de que reconstruir mi puente de datos propietario desde cero sin interrumpir las operaciones en vivo requeriría 2 años de ingeniería especializada y costaría al menos $1.200.000. Ese fue el valor asignado en el balance, un costo de reemplazo para una pieza esencial de software que Vaillant no poseía, sino que simplemente licenciaba de mi LLC privada. Debido a que mi motor realizó su trabajo de manera tan impecable durante 3 años consecutivos sin un solo fallo operativo, ejecutivos sin idea como Chad cometieron una suposición fatal. Confundieron la estabilidad absoluta del sistema con el rendimiento básico del hardware interno. Chad creía genuinamente que los viejos servidores de Vaillant estaban haciendo el trabajo pesado por su cuenta, completamente ciego al invisible puente en la nube que operaba justo sobre su cabeza. Cuando Chad me obligó a firmar el papel de liquidación, revocando todas las cuentas de proveedores de terceros y licencias de desarrollador registradas a mi nombre, pensó que estaba recortando gastos innecesarios. No tenía idea de lo que estaba escrito en la cláusula 9 de mi contrato original de licencia de software. La cláusula 9 establecía explícitamente que la licencia operativa para el motor de middleware estaba vinculada directamente a mi estado de empleo activo o de proveedor con Vaillant Data Systems. Tras la terminación formal del empleo, todos los tokens de enlace de API activos y los túneles de datos que conectaban mi host de nube privado a los servidores centrales de Vaillant estaban legalmente obligados a someterse a una secuencia de revocación automatizada a medianoche en la fecha de la separación. Chad pensó que estaba echando a la calle a una empleada inútil. En realidad acababa de poner en marcha un temporizador en el hilo invisible que sostenía todo su imperio corporativo. Para entender completamente por qué no sentí ninguna culpa por lo que se avecinaba, tienes que saber lo que pasó 48 horas antes de que me escoltaran fuera del edificio. Comenzó el martes por la mañana durante una reunión general obligatoria de todo el departamento en el auditorio principal. Chad Kensington estaba en el escenario frente a 50 ingenieros, analistas y gerentes de operaciones, proyectando una enorme presentación de diapositivas en la pantalla detrás de él. La diapositiva principal presentaba un gráfico audaz que destacaba nuestro impecable tiempo de actividad del sistema del 99,99% durante los 12 meses anteriores. Chad se paseaba por el escenario con un micrófono, atribuyéndose todo el mérito personal por esa métrica. Le dijo a toda la sala que bajo su liderazgo estratégico, el departamento técnico había alcanzado una eficiencia operativa sin precedentes mientras recortaba costos operativos redundantes. No mencionó mi nombre ni una sola vez. No reconoció los 6 años de refactorización arquitectónica que yo había hecho para hacer posibles esas cifras. Presentó mi trabajo silencioso y agotador como su propio genio personal. Durante la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación, levanté la mano. No buscaba crédito ni aplausos. Estaba preocupada por la integridad de nuestra red. Chad, dije con calma desde la 4ª fila. Los informes de tráfico trimestrales muestran que nuestro volumen diario de paquetes entrantes ha aumentado en un 40% en los últimos 2 meses. Nuestro rendimiento de validación de datos en tiempo real está actualmente funcionando al 92% de la capacidad máxima. Si no ampliamos nuestra capacidad de hardware y asignamos fondos para actualizaciones estructurales en el próximo mes, corremos el riesgo de sufrir graves picos de latencia durante las horas punta de negociación. Chad dejó de pasearse. Me miró desde el escenario, soltó un fuerte suspiro teatral y se rió entre dientes en su micrófono. Gracias por esa maravillosa muestra de paranoia, Hannah, dijo Chad, sonriendo mientras algunos de sus gerentes recién ascendidos se reían con él. Este es un ejemplo clásico de una ingeniera que complica en exceso el código básico solo para justificar su salario inflado. Las métricas detrás de mí demuestran que nuestra red funciona perfectamente. Quizás si pasaras menos tiempo catastrofizando problemas hipotéticos y más tiempo centrándote en tareas básicas, no te sentirías tan abrumada por las operaciones rutinarias. Todo el auditorio se quedó en silencio. Me quedé sentada allí, frente a todos mis colegas, con mis mejillas ardiendo de humillación mientras Chad pasaba despectivamente a la siguiente pregunta. Pero Chad no había terminado de humillarme.
Más tarde esa tarde un correo electrónico para toda la empresa llegó a la bandeja de entrada de cada empleado. El asunto decía: profunda realineación departamental y reestructuración organizativa. El correo electrónico anunciaba que con efecto inmediato, mi título de arquitecta principal de sistemas senior quedaba revocado. Mis responsabilidades de supervisión estratégica se reasignaban a Tyler Vance, un administrador junior de 24 años que Chad había traído a la firma 3 meses antes. Tyler era el primo más joven del hermano de su fraternidad. Era un tipo que apenas sabía cómo escribir una consulta básica de base de datos, y sin embargo, se le estaba entregando el control de toda nuestra infraestructura. Para empeorar las cosas, el correo electrónico señalaba casualmente que mi compensación se reducía en un 20% para alinearla con las métricas de roles departamentales actualizadas. Inmediatamente caminé hasta la oficina de recursos humanos de Brenda para presentar una queja formal sobre la degradación pública y el recorte salarial arbitrario. Brenda ni siquiera me invitó a sentarme. Se reclinó en su silla, cogió su taza de café y me miró con total indiferencia. Hannah, seamos realistas, dijo Brenda fríamente. Chad está dirigiendo el futuro de esta empresa. Las estructuras de compensación cambian según las necesidades del negocio. Llevas aquí 6 años y francamente la dirección siente que has tocado techo. Puedes aceptar el ajuste de rol y ser una jugadora de equipo, o puedes empezar a buscar en otro lado. Todo el mundo en este edificio es reemplazable, Hannah, incluida tú. Esa única conversación con Brenda eliminó todo rastro de lealtad, sentimiento y apego emocional que me quedaba por Vaillant Data Systems. Durante 6 años había volcado mi vida, mi salud y mi paz mental en mantener su empresa en funcionamiento. Había tratado su negocio como si fuera mío. Pero para Chad y Brenda, yo solo era un obstáculo sobrepagado que se interponía en el camino de sus viajes de ego corporativo y bonificaciones trimestrales. Salí de la oficina de Brenda, volví a mi escritorio e hice una promesa silenciosa a mí misma: nunca más lucharía por salvar a personas que me veían como desechable. 2 días después, cuando Chad hizo clic en el botón de confirmación final dentro de esa sala de conferencias de recursos humanos para terminar formalmente mi empleo, sonrió creyendo que había ganado. No tenía idea de que al hacer clic en ese botón, él personalmente había iniciado el efecto dominó que derrumbaría todo su mundo. Conduje directamente a casa, entré en mi tranquila casa y me senté en el escritorio de mi oficina en casa. La luz de la tarde se filtraba a través de las persianas, proyectando largas sombras por la habitación. No sentí ganas de gritar, lanzar cosas o golpear una pared. Lo que sentí fue una concentración fría, absoluta e inquebrantable. Sabía que en situaciones como esta, la gente emocional comete errores fatales. Se conectan a los servidores corporativos por ira, borran archivos o intentan destrozar sistemas al salir. Eso es tonto, ilegal y completamente innecesario. No tenía intención de cometer un delito, hackear un servidor o participar en un sabotaje mezquino. No necesitaba infringir la ley para ver a Vaillant Data Systems enfrentar las consecuencias. Todo lo que tenía que hacer era seguir el contrato legal exacto que Chad y Brenda me acababan de obligar a firmar. Abrí mi portátil personal y saqué la copia digital del acuerdo de liquidación, cotejándolo con mi contrato original de licencia de proveedor de terceros de hace 4 años. El acuerdo de liquidación establecía explícitamente que todos los entornos de desarrollador personales, los hosts de software de terceros y los tokens de integración de API registrados bajo mis credenciales personales debían ser cancelados y desconectados inmediatamente tras la terminación. Para eliminar la responsabilidad corporativa, abrí una ventana secundaria del navegador e inicié sesión en mi consola administrativa privada de OzCloud. El motor de middleware, el algoritmo que limpiaba 50 millones de paquetes de datos cada hora, estaba alojado enteramente en mi nodo de servidor personal, pagado cada mes de mi cuenta bancaria privada usando la tarjeta de crédito de mi LLC personal. Vaillant Data Systems no era dueño del servidor, no alojaba el código y no tenía las claves de cifrado. Simplemente alquilaban un token de acceso a la API activo. Mi arquitectura de nube personalizada contenía una rutina de verificación de licencia automatizada. Cada 24 horas a medianoche el sistema realizaba una verificación criptográfica rutinaria para confirmar que la clave de licencia de proveedor activa era válida y estaba pagada. Como Brenda había procesado oficialmente mi documentación de separación de empleo a las 2 de esa tarde, el sistema de mi LLC de software privado registró la cancelación del contrato.
A medianoche, cuando el script de verificación de licencia ejecutara su comprobación rutinaria, encontraría un estado de licencia revocada. Según la cláusula 9 del contrato, el motor de la nube privada cerraría automáticamente sus túneles de datos entrantes, revocaría el token de enlace de API activo y apagaría el puente limpiamente. No se requería ninguna intervención manual por mi parte. No había ningún código malicioso involucrado. Simplemente era una terminación de contrato automatizada que se ejecutaba precisamente como estaba diseñada. A continuación, abrí mi unidad de nube segura personal e hice una copia de seguridad de cada pieza de documentación que había recopilado durante 6 años. Archivé cada evaluación de desempeño que elogiaba mi trabajo, cada informe de auditor que evaluaba mi motor en $1.200.000, cada advertencia por escrito que le había enviado a Chad sobre los límites de capacidad del sistema y cada correo electrónico que mostraba a Chad atribuyéndose el mérito de mis cifras de tiempo de actividad. Guardé la grabación de audio de mi reunión de salida con Brenda, donde ella declaraba explícitamente que mi puesto quedaba terminado y que todas las cuentas de proveedores personales debían ser canceladas de inmediato. Creé 3 copias de seguridad cifradas en discos externos y las guardé en la caja fuerte de mi casa. A las 4:30 de la tarde sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de un reclutador ejecutivo de Apex Global Logistics, un competidor internacional masivo que había estado tratando de contratarme durante 2 años. Respondí la llamada. Expliqué con calma que me había separado oficialmente de Vaillant Data Systems ese mismo día y que ahora era una agente completamente libre. El reclutador no dudó. En 20 minutos me conectó directamente con su director de tecnología. A las 5:15 Apex Global Logistics me envió por correo electrónico una carta de oferta oficial para un puesto de directora ejecutiva. Incluía el doble de mi salario anterior, flexibilidad para trabajar totalmente en remoto, generosas acciones de la empresa y autoridad completa sobre su presupuesto de arquitectura empresarial. Imprimí la carta de oferta, la firmé y la envié de vuelta por correo electrónico. A las 6 mi futuro profesional estaba asegurado. Mi posición legal era completamente sólida y mi conciencia estaba totalmente tranquila. Entré en mi cocina, me serví una copa de vino tinto y preparé una cena tranquila. Por primera vez en 6 años, no tenía mi portátil del trabajo abierto en la encimera de la cocina. No revisé las alertas de los servidores corporativos. No monitoreé el tráfico de memoria. Apagué mi teléfono, me acosté temprano y caí en un sueño profundo y pacífico. Exactamente a las 12 de la noche, el reloj digital de mi mesita de noche cambió de dígitos. A kilómetros de distancia, en una instalación de servidores oscura, mi nodo de nube privado revocó silenciosamente el token de enlace de la API. A medianoche, mientras yo dormía profundamente, la secuencia de contrato automatizada se ejecutó con perfección matemática. En mi instancia de servidor privado OZ, el puente de middleware personalizado terminó limpiamente su túnel de datos activo, revocó el token de validación de la API y se desconectó instantáneamente. El masivo e ininterrumpido torrente de datos brutos proveniente de cientos de puntos finales de clientes golpeó directamente los servidores primarios internos de Vaillant Data Systems, sin que mi motor de middleware estuviera de guardia para sanear, formatear y regular el tráfico entrante. 50 millones de paquetes de datos no validados por hora se estrellaron directamente contra la infraestructura de la base de datos heredada. Los flujos brutos contenían sintaxis corrupta, encabezados malformados, tamaños de paquete erráticos y código de red roto. En 15 minutos, los servidores heredados comenzaron a ahogarse. Los paquetes de datos sin formato desbordaron la memoria del sistema, causando que el uso de la CPU en cada rack de servidores primarios se disparara al 100%. A la 1:15 de la madrugada, las tablas principales de la base de datos se bloquearon por completo bajo el peso del diluvio digital. Las reservas de memoria interna se rompieron, causando fallos en cascada en todos los servidores secundarios del edificio. Los scripts de monitoreo automatizados activaron alarmas de emergencia, parpadeando en rojo carmesí en los centros de operaciones vacíos y enviando pins de socorro automatizados a los teléfonos administrativos. A la 1:30 de la madrugada, el recién nombrado favorito de Chad, el gerente junior Tyler Vance, recibió una alerta automatizada de alta prioridad en su teléfono. Aterrado, somnoliento y careciendo por completo de cualquier comprensión fundamental de las canalizaciones de datos del backend, Tyler se conectó remotamente al sistema desde su apartamento.
Cuando vio los paneles de los servidores completamente congelados y brillando en rojo, no supo cómo inspeccionar las colas de paquetes de datos o limpiar los búferes de memoria. En su lugar, Tyler cometió el error más fatal que cualquier administrador junior podría cometer. Inició un reinicio manual forzado del clúster de la base de datos primaria mientras miles de millones de paquetes de datos sin formato se escribían activamente en la memoria caché. El apagado a la fuerza corrompió instantáneamente las tablas de partición de la base de datos principal. La interrupción repentina estrelló los archivos de caché activos directamente contra los discos duros primarios, dejando inservible el conjunto de servidores, borrando las rutas de configuración de la base de datos interna y destruyendo las tablas de asignación de archivos. El sistema heredado no solo se cayó. Se volvió completamente imposible de arrancar. A las 3 de la madrugada, el desastre se hizo público. Los portales de negociación principales de Vaillant, los paneles de seguimiento en tiempo real, las plataformas de logística automatizadas y las canalizaciones de informes de clientes se quedaron completamente a oscuras. Más de 40 importantes clientes empresariales, incluyendo transportistas de carga nacionales, mesas de negociación financiera y cadenas de suministro internacionales, encontraron sus operaciones matutinas completamente congeladas. Millones de transacciones automatizadas fallaron simultáneamente en 4 zonas horarias. A las 4:30 de la madrugada, la sede corporativa estaba en un estado de caos absoluto y puro. Las alertas de emergencia habían escalado directamente al Consejo de Administración. El director gerente Gregory Vance y 3 miembros senior del Consejo se apresuraron a la sede corporativa, llegando para encontrar monitores oscuros, líderes de división gritando y un departamento de tecnología completamente en pánico. Más de 40 clientes empresariales de alto valor llamaban cada minuto. Sus abogados corporativos amenazaban con demandas inmediatas multimillonarias por incumplimiento de contrato por cadenas de suministro congeladas y pérdida de ingresos comerciales. Las operaciones paralizadas acumulaban millones de dólares en daños financieros cada hora que pasaba. Chad Kensington estaba en el centro de la sala de servidores principal, pálido, sudando profusamente a través de su traje caro, gritando frenéticamente a Tyler que volviera a poner los servidores en línea. Pero Tyler estaba sentado en su escritorio llorando, balbuceando que las unidades de la base de datos eran completamente ilegibles y que toda la configuración del sistema había desaparecido. ¿Dónde está el script del puente de respaldo?, rugió Gregory Vance golpeando con el puño una mesa de conferencias frente a Chad. ¿Dónde está el filtro de datos de middleware que mantiene esta empresa en funcionamiento? Chad tartamudeó, su voz quebrada por el miedo. Ese era solo un script personalizado obsoleto mantenido por Hannah Wright. Nosotros terminamos su puesto ayer para optimizar los gastos generales. Gregory miró a Chad con absoluto horror mientras la espantosa realidad finalmente se asentaba. La empresa no se había salvado gracias a la infraestructura interna de Vaillant. Se había mantenido viva enteramente por el código propietario de $1.200.000, propiedad de la mujer que habían escoltado fuera del edificio 6 horas antes. Llámala, ordenó Gregory, su voz temblando de pánico furioso. Ponla al teléfono ahora mismo. Págale lo que quiera y tráela de vuelta a este edificio. A las 5:30 de la madrugada, mi mesita de noche vibró violentamente. La pantalla de mi teléfono se iluminó en la habitación oscura, mostrando 15 llamadas perdidas y 20 mensajes de texto frenéticos de Chad Kensington y Brenda Walls. A las 5:30 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar en mi mesita de noche. La pantalla se iluminó con el nombre de Chad parpadeando repetidamente en la oscuridad. Un segundo después apareció una llamada de Brenda de Recursos Humanos, seguida de 3 notificaciones de llamadas perdidas de números que no reconocí. No respondí. Me estiré, puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa de madera, y lo dejé vibrar hasta que se silenció. Me levanté de la cama, fui a la cocina y empecé a preparar una cafetera de café fresco. No iba a dejar que su emergencia arruinara mi rutina matutina. A las 6:15 mi teléfono había vibrado 15 veces distintas. Me senté en la mesa de mi cocina con mi taza de café, cogí el teléfono en su 16º timbrazo y presioné responder. Hannah. Oh, gracias a Dios que respondes. La voz de Chad irrumpió a través del altavoz. Ya no era arrogante. Su voz era estridente, temblorosa y completamente despojada de su habitual pulcritud condescendiente.
Hannah, escúchame. Tenemos un pequeño contratiempo técnico en la oficina. El panel del servidor muestra un error de comunicación con el puente de validación del backend. Necesito que inicies sesión de forma remota ahora mismo y limpies la cola de paquetes. Solo debería llevarte 5 minutos. Tomé un sorbo lento de mi café y mantuve mi tono perfectamente nivelado. Chad, ya no trabajo para Vaillant Data Systems. Mi empleo fue terminado ayer por la tarde a las 2. Como no empleada, iniciar sesión en su red corporativa privada sería una entrada no autorizada al sistema y una violación directa de las leyes federales de ciberseguridad. No puedo ayudarte. Hannah, deja de jugar. Entró en pánico Chad, su tono cambiando repentinamente de súplica frenética a ira desesperada. Esto es sabotaje intencional. Desconectaste la arquitectura del servidor al salir. Puedo hacer que nuestro equipo legal presente cargos penales contra ti por destruir propiedad de la empresa antes de que comience el día laboral. Solté una risa suave y divertida en el micrófono. Chad, te sugiero que releas el acuerdo de separación que me entregaste ayer. Me instruiste explícitamente frente a Recursos Humanos para que cancelara todas las cuentas de proveedores de terceros, los entornos de desarrollador externos y las licencias de software personales registradas a mi nombre. No saboteé nada. Simplemente cumplí con tus órdenes directas por escrito. La licencia para mi motor de middleware privado expiró automáticamente a medianoche, exactamente como se describe en mi contrato de proveedor. Antes de que Chad pudiera balbucear otra amenaza vacía, le arrebataron violentamente el teléfono. Una nueva voz autoritaria se escuchó en la línea. Era el director gerente Gregory Vance. Hannah, soy Gregory Vance, dijo, su voz tensa por el terror reprimido. Estoy en nuestra sala de servidores ahora mismo. Nuestra red de negociación empresarial está completamente caída. 40 importantes clientes de logística están paralizados y estamos perdiendo millones de dólares cada hora. No me importa lo que pasó entre tú y Chad ayer. Te ofrezco una tarifa de consultoría de emergencia de $100,000 ahora mismo si puedes restaurar ese puente de datos en la próxima hora. Señor Vance, aprecio la oferta, repliqué con calma, pero ya no estoy disponible para trabajos por contrato con Vaillant Data Systems. La voz de Gregory se intensificó hasta el pánico absoluto. $500,000, Hannah. $500,000 en efectivo transferido a tu cuenta personal en 20 minutos, más una reincorporación total como directora de tecnología. El doble de tu salario base anterior, y yo personalmente despediré a Chad Kensington y haré que la seguridad lo eche de este edificio antes de que llegues. Solo tienes que volver a poner el sistema en línea. El cambio de poder fue absoluto. Los hombres que me habían tratado como desechable 24 horas antes ahora arrojaban desesperadamente $500,000 a mis pies, suplicando por la competencia de la que se habían burlado. Señor Vance, dije suavemente. Parece que está malinterpretando la situación. Mi motor de middleware era propiedad exclusiva de mi LLC de software privada. Cuando Chad terminó oficialmente mi licencia de proveedor ayer para recortar gastos, rompió permanentemente nuestra relación comercial. Anoche a las 5:15 acepté formalmente un puesto de directora ejecutiva en Apex Global Logistics. Como parte de mi acuerdo de empleo, transferí legalmente los derechos exclusivos de licencia de la tecnología de mi motor de datos propietario a Apex. Ya no tengo la autoridad individual para arrendar ese software a Vaillant Data Systems. El silencio al otro lado de la línea fue aterradoramente absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler en esa caótica sala de servidores a kilómetros de distancia. Finalmente se dieron cuenta de que no solo habían despedido a una ingeniera. Habían entregado toda su línea de vida operativa directamente a su mayor rival de la industria. Gregory Vance sonaba como un hombre destrozado cuando finalmente logró hablar. Hannah, por favor. Nos estás destruyendo. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Deberían haber pasado menos tiempo recortando gastos para inflar métricas a corto plazo, dije en voz baja, y más tiempo entendiendo la arquitectura que mantenía viva a su empresa. Terminé la llamada, bloqueé ambos números en mi teléfono y dejé el dispositivo sobre la encimera. Las consecuencias en Vaillant Data Systems durante las siguientes 3 semanas fueron rápidas, devastadoras y totalmente autoinfligidas.
Esa misma tarde el Consejo de Administración lanzó una auditoría forense de emergencia en el departamento técnico. La auditoría expuso el alcance total de la negligencia grave de Chad Kensington, la presentación fraudulenta de métricas operativas y el completo fracaso en la revisión de los contratos de proveedores antes de despedir a personal crítico. El Consejo votó por unanimidad despedir a Chad inmediatamente por causa justificada, despojándolo de todas sus opciones sobre acciones, paquetes de indemnización y bonificaciones acumuladas. Pero el Consejo no se detuvo ahí. Bailent Data Systems presentó una masiva demanda civil contra Chad por incumplimiento grave del deber fiduciario y negligencia corporativa. Las noticias de su desastrosa gestión se extendieron como la pólvora por toda la industria. En 48 horas, la reputación de Chad estaba completamente arruinada. Ninguna firma tecnológica de renombre le concedería siquiera una entrevista, vetándolo permanentemente de la gestión empresarial. Brenda Walsh de Recursos Humanos tampoco escapó a las consecuencias. Una auditoría de cumplimiento interno reveló que había facilitado procedimientos de despido improcedente sin revisar los anexos legales de proveedores conectados a mi expediente de empleada. Fue despojada de su título gerencial, degradada a empleada de cumplimiento junior y puesta bajo estricta libertad condicional. Su ambición de ascender en la empresa, aplastada para siempre. Mientras tanto, Bailent Data Systems se sumió en la ruina operativa. Sin mi motor de middleware para filtrar sus flujos de datos entrantes, se vieron obligados a contratar a una firma externa de desarrollo de software a un costo astronómico de casi $4 millones para intentar construir una canalización de datos de reemplazo desde cero. A esa firma le llevó 3 semanas completas de desarrollo frenético e ininterrumpido construir un puente de reemplazo básico y torpe. Durante esos 21 días de apagón total del sistema, Bailent perdió más del 40% de toda su base de clientes empresariales. Indignados por las cadenas de suministro congeladas y la pérdida de ingresos comerciales, cliente tras cliente ejercieron sus cláusulas de incumplimiento de contrato y se marcharon. Y casi todos y cada uno de esos clientes empresariales de alto valor migraron directamente a Apex Global Logistics. El lunes por la mañana, entré en mi nueva oficina ejecutiva en el último piso de la sede corporativa de Apex Global. El contraste no podría haber sido más marcado. Fui recibida como la vicepresidenta ejecutiva de sistemas tecnológicos, se me entregó un presupuesto de arquitectura multimillonario y se me dio plena autoridad para construir un equipo de ingeniería de primer nivel. En mi primer día, incorporé a 5 de mis antiguos colegas de ingeniería senior de Bailent. Gente brillante y sobrecargada de trabajo que había dejado Bailent con disgusto después de mi despido. En Apex les di los salarios, el respeto y la libertad creativa que merecían desde hacía años. Usando mi motor de middleware propietario como nuestra base principal, mi nuevo equipo expandió la infraestructura de datos de Apex, escalando nuestra capacidad de procesamiento a más de 200 millones de transacciones por hora. El precio de las acciones de Apex se disparó, y nuestra división recibió reconocimiento nacional en toda la industria logística por su innovación tecnológica. Mirando hacia atrás en todo lo que sucedió, no siento ira, amargura u odio hacia Chad o Brenda. De una manera extraña, su arrogancia fue el mayor regalo que podrían haberme dado. Me obligó a liberarme finalmente de un entorno abusivo e ingrato que había superado hacía años. La verdadera victoria en el mundo corporativo no consiste en tener berrinches, cometer sabotajes mezquinos o planear una venganza legal. Consiste en construir una competencia innegable, proteger tus límites legales y conocer tu verdadero valor. Cuando eres el cimiento que sostiene una empresa, nunca tienes que levantar la voz o luchar por el respeto. Todo lo que tienes que hacer es dar un paso atrás, mantenerte firme, y dejar que la gente incompetente y arrogante se derrumbe bajo el pesado peso de su propia estupidez.